Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Quería dar este pequeño devocional, me toca a mí y bueno, quiero brevemente hacer continuación a lo que empezamos a compartir, si no me equivoco, este domingo anterior sobre las reformas de Asa. Sigo en este tema pensando que realmente Dios nos está llevando a todos a un nuevo tiempo donde Él está reformando áreas en nuestra vida, Él está reformando áreas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras iglesias, en nuestra forma de ser y ejercer como discípulos. Y la verdad es que me está llamando mucho la atención el profundizar en las crónicas de reyes que estuvieron en esa oportunidad de liderazgo y de gobierno que Dios mismo les otorgó para hacer que el pueblo de Israel caminase en los principios de Dios o, como en muchos casos ocurrió, no. Y aprendemos mucho de estos relatos porque realmente te das cuenta que el patrón se repite una y otra vez. Primero, el patrón de un pueblo que siempre está ante la posibilidad de dos caminos, el correcto o el incorrecto. Y después también, muy interesante lo que encontramos en estos relatos, es que los patrones en cuanto a caminar conforme al corazón de Dios son los mismos. No ha cambiado desde aquella época de historia, hace más de 2000 años, en el presente, y no cambiará en el futuro. Es decir, nuestro Dios nos sigue pidiendo lo mismo generación tras generación. Con el objetivo de acercarnos a su corazón, Él está anhelando que corrijamos áreas en nuestra vida que o bien nos alejan de Él o bien nos acerca a Él. Y estuvimos compartiendo sobre esa época del reinado de Asa que consiguió traer realmente reformas y cambios muy importantes que trajo bendición como resultado al pueblo, pero todos sabemos que esa historia no acabó muy bien. Al final de sus días, Asa cayó enfermo. Esa enfermedad, que fue una enfermedad, podemos leerlo en la Biblia, de pies, al final acabó con su vida, pero en los últimos años de su reinado, la realidad es que se alejó del corazón de Dios. Y pasamos hasta el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, y ahí empezamos a leer, o podemos leer el relato del reinado de Josafat, que era hijo de Asa. Y vamos a ver algunos puntos importantes. Para no extendernos mucho, no voy a leer toda la lectura, puedes hacerlo tú en casa tranquilamente, pero voy a ir saltando de versículo en versículo en algunos aspectos importantes en este tiempo. Y repito, todo esto es porque Dios quiere traer reformas a nuestros corazones. Así que estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar y en que nos quiere enfocar. Mira, empezamos en el versículo 3 del capítulo 17 de Segunda de Crónicas. Bueno, si leemos en el versículo 1, dice que reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Y en el versículo 3 dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Una vez más, la importancia de andar bajo los principios y en los principios de Dios. Yo no puedo caminar bajo los principios de mi cultura o de lo que mis padres me enseñaron o de lo que la sociedad dice que debe ser, pero no lo es. Caminamos conforme al corazón de Dios y la palabra de Dios nos enseña claramente cómo caminar. Y vamos a ver el primer punto. Dice en el versículo 4, buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Esto nos habla de ir contracorriente. Tú vas a ver que muchas personas
en este tiempo están viviendo y están caminando conforme a sus propios principios. Nosotros en este tiempo donde estamos sufriendo esta pandemia tan terrible, y aquí especialmente en España está habiendo una consecuencia terrible a nivel de muertes a causa de todo esto, y vemos que realmente la sociedad ha estado caminando bajo sus propios principios, en sistemas humanistas, en sistemas marxistas, en filosofías humanas que tiene muchas de ellas el centro en el hombre, en nosotros mismos. Confiamos en nosotros, en lo que mi mano hace, confío en mi propia inteligencia, confío en mi trabajo y no nos damos cuenta de que vamos muchas veces en contra de la voluntad de Dios y de los preceptos de Dios y de los mandamientos de Dios, cuando optamos a caminar como esta sociedad en muchas áreas nos dice que debemos caminar. Así que el primer punto que quiero hacer señal o que quiero subrayar en esta tarde es: caminemos conforme a los mandamientos de Dios y no conforme a lo que esta sociedad nos dice que es correcto. El segundo punto, en el versículo 5, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Mirad, en este tiempo que se está hablando de la impresionante crisis que nos viene encima, de lo cual estoy completamente de acuerdo, y muchos quizás os acordáis de que a final del año pasado compartía expresamente sino de la gran crisis que venía sobre España y sobre el mundo entero. Y bueno, pues aquí estamos, la verdad. No nos imaginamos el impacto tan duro y tan fuerte que esto va a traer. Y esto no lo hago para asustarnos, sino todo lo contrario. Yo tengo mi fe basada o más bien apoyada sobre el hecho de que Dios ha dicho que no nos faltará nada y que Él cuida de nosotros. Si lo hace de las aves que están en el campo, ¿cómo no lo va a hacer de nosotros que somos sus hijos? Y me llamaba mucho la atención lo siguiente: la bendición económica, la bendición familiar, la bendición en nuestra salud, en todas las áreas, todo lo que pudiésemos llamar bendición, muchas veces es el resultado de una vida de obediencia, de hacer sencillamente lo que Dios me pide hacer y de hacerlo como Él me lo pide hacer. Es lo que Él quiere y como Él lo quiere. Y cuando yo vivo de esta manera, me voy a dar cuenta que voy a traer bendición sobre mi vida y sobre mi familia y sobre todo lo que me engloba. En la palabra de Dios podemos leer un pequeño ejemplo de la vida de José. Dice la palabra de Dios que todo lo que José tocaba era bendecido. Y así lo creo para los hijos de Dios hoy en día. Si confiamos en Dios, si caminamos hacia sus objetivos y de la manera que Él nos pide caminar, el siguiente punto que quiero dejaros, en el versículo 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera. El ánimo es algo que se trabaja, es algo que se conquista. El ánimo no es algo que cae como por arte de magia en nuestras vidas. Cada día yo tengo que decidir tener un corazón animado y un espíritu animado. ¿Por qué? No es por lo que en sí vivimos, porque a veces es tormenta y dificultad. No es por lo que tengamos, porque a veces es cierto que en nuestra carnalidad y en nuestra fragilidad humana nunca estamos contentos con lo que hay, sea lo que sea que tengamos, sino que realmente tengo que vivir en un espíritu animado porque yo me esfuerzo por buscar ese ánimo en mi vida. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque la palabra de Dios declara que con sustento, abrigo estemos contentos.
la palabra declara, o hay promesas en la palabra que declaran que sea que vivamos, sea que muramos, estaremos eternamente con Él. La palabra declara que cuando yo camino conforme a su corazón, yo soy bendecido. Y si yo pongo mi fe realmente en lo que la palabra declara que yo soy y yo tengo, eh, pues entonces lo único que tengo que hacer es vivir en gozo y estar agradecido por ello y vivir con ánimo. Y otro punto que quiero dejaros, y con esto ya terminar mi meditación de hoy, dice en el versículo 6, como hemos leído, animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera de en medio de Judá. Mira, es muy importante esto. Va a ser el penúltimo punto que voy a dar. Cuando animamos nuestro corazón y lo proyectamos y lo enfocamos hacia las cosas de Dios, hacia lo que Dios me ha pedido, hacia una fe genuina en Él, me voy a dar cuenta de que de una manera automática va a generarse en mi interior, en mi mente, en mi corazón, en mi vida, el apartarme de las cosas que me separan de Dios, a cuidar mis ojos en santidad, a cuidar mi corazón en santidad, a cuidar mis palabras, a no maldecir, a no proclamar palabras negativas. En fin, debemos cuidar mucho en este tiempo de no sembrar y de no aportar en la creación de ídolos en nuestra vida, de aportar en contra de hacer que salgan de nuestra boca palabras de maldición, palabras negativas, palabras que no nos van a ayudar y que no van a ayudar a nuestro entorno. Así que empecemos a bendecir con nuestra boca y empecemos a hacer con nuestros actos que no se creen ídolos en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y ahora sí, termino diciendo en el versículo 7, 8 y 9, al tercer año del reinado envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y si saltamos al versículo 9 dice, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Mira, en este tiempo es un tiempo de oportunidad para enseñar lo que es el evangelio genuino. No el evangelio barato que en muchas ocasiones hemos intentado vender, de que con Jesús todo va a ir bien, de que no habrá nunca enfermedad, de que si las iglesias se llenan es que hay un éxito, si no se llenan es que Dios no está, en fin, una serie de tonterías que nos hemos creado en todo este tiempo, que ahora es un tiempo de oportunidad para romper y volver a los principios bíblicos, a los que cambian y transforman vidas. Mira, una de las cosas más importantes que Josafat hizo es que cuando entendió lo genuino de Dios, cuando entendió el corazón más íntimo de Dios, empezó a hablar de ello, empezó a enseñar sobre ello, sobre la raíz, sobre los fundamentos, sobre lo que transforma realmente las vidas, sobre el hecho de un evangelio que no es emocionalista, sino un evangelio que está basado en una fe genuina, que cada día trabajamos, que cada día recorremos la milla que nos toca, que cada día le creemos a Dios a pesar de lo que ocurra a nuestro alrededor. Ese es el verdadero evangelio. Ese verdadero evangelio nos habla de que aunque no podamos reunirnos como iglesia, somos más fuertes que nunca como su iglesia. De que su iglesia, en este caso la nuestra, Iglesia Sin Fronteras, está ahora mismo en cada casa, predicando a tiempo y fuera de tiempo, teniendo un mensaje de esperanza. Cuando alguien te llama a casa, aunque estés enfermo, aunque tengan los síntomas, aunque hayas perdido tu trabajo, que no te llegue la economía, da un mensaje como aquí hizo Josafat, un mensaje genuino de quién es Dios.
y de que el poder de Dios no se ha agotado, sigue vigente y Él tiene un propósito en este tiempo. Así que, iglesia, levántate más fuerte que nunca. Levántate en oración, levántate en alabanza, levántate en intercesión, levántate en adoración. No bajes los brazos. No bajes los brazos. Este es mi mensaje para ti hoy. Reforma esas áreas de tu vida y reformemos esas áreas en nuestra vida que nos quieren ahogar y que nos quieren llevar a un emocionalismo espiritual y que nos quieren llevar a un desánimo y una amargura en nuestro corazón que no viene de Dios. Es un tiempo de oportunidad y es un tiempo para que primeramente tú y yo avivemos nuestros corazones para poder ser un contagio el día de mañana. O incluso en cada momento que se te presenta ahora de familiares, amigos que te pueden estar llamando, dales un mensaje de paz, un mensaje según lo que la palabra de Dios nos enseña, de que Dios está al perfecto control. Así que sin más, Dios os bendiga y nos estamos viendo pronto.